Puse un título medio jugado, no esperen nada serio de mí. Lo primero, agradecer profundamente la invitación que me han hecho, me honra muchísimo, la presentación de Irina me hizo sonrojar. Pero bueno, vamos a intentar darle cierto vuelo, aunque voy a terminar hablando un poco de lo que dijo Irina, de lo que he estado haciendo últimamente. Eh, Como para empezar, cuando me invitaron honrosamente y tan amablemente a dar esta charla, me pregunté por qué a mí. Y surgieron las primeras respuestas respecto a cuestiones de índole personal, más bien, autorreferenciales. Porque bueno, será por los ríos de sangre entrerriana que corren por mis venas. Allí se ve un poco la genealogía, y particularmente de parte paterna, mi abuela, con ese rostro moreno, podía contar hasta 5 generaciones hacia atrás, así que siempre me pregunté, y en eso estoy medio buscando, cada vez que voy a Entre Ríos, un poco de dónde venía. Ella nació en Raíces, en el departamento Villaguay, vivió en Domínguez, bueno, ahí están viendo un poco la genealogía familiar. Pero también recordé que mi primer campaña arqueológica, la primera de mi vida, esa que de alguna manera me ayudó a confirmar que esto era lo mío, que el trabajo de campo me fascinaba, fue justamente en Salto Grande, en los trabajos de rescate arqueológico, coordinados por Jorge y Amílcar Rodríguez, y ahí se ve, según la anotación mía de atrás de la foto, dice que estábamos cruzando en balsa hacia Concordia, ahí se ve el cartel de Ibicuy. Eso fue en el 78, el puente Zárate Brazo Largo se inauguró en diciembre del 77, así que calculo que todavía no estaba muy en funcionamiento. Y encontré también algunas anotaciones de campo, así, como los primeros ensayos. Yo era estudiante, como de tercer año de la carrera de arqueología. Bueno, durante esa campaña, que como les dije estaba a cargo de Amílcar, aquí los traigo al recuerdo, a Amílcar y a Jorge, fue en el sitio Rancho Colorado, ¿sí? Que después quedó tapado por el agua del embalse, y en esa campaña que duró casi un mes, confluimos 2 grupos de estudiantes de Buenos Aires y de La Plata. Bueno, yo soy la del Piluso Blanco, un poco para que vean ahí lo que era. Y confluimos grupos de estudiantes de, como les dije, de La Plata y de Buenos Aires. Aquí pueden ver algunos muy conocidos para todos nosotros, pero que todos tomaron otros rumbos, ¿sí? Y puede ser que algunas personas no reconozcan, pero bueno, ahí está Andrés Lagens, Hugo Jacobacho en varias de las tomas, Patricia Arenas, tal vez sí la conozcan, eh, Francisco Rodríguez, que supe que después se fue a estudiar a la Universidad de Misiones, lo mismo que Christian Krieger, que era un compañero nuestro de Buenos Aires, que terminó como antropólogo social y está en Misiones actualmente, y bueno, aquí está Martín Gieso, con quien actualmente incluso estamos haciendo algunas colaboraciones conjuntas, y Jorge Rodríguez. Creo que hay alguna foto más. Bueno, y un poco, digamos, de aquí viene el gran salto, ¿no? Porque en verdad mi carrera profesional después me llevó a otras latitudes completamente distintas, a territorios desérticos, sin ríos, casi sin agua. Como alguien decía, alguien muy conocido, en algunos lugares falta el agua y en otros sobra, ¿no? Y entonces terminé en la provincia de La Pampa, en un área muy extensa, particularmente en el centro sur de la provincia, pero bueno, es un área semidesértica, caracterizada justamente por la escasa disponibilidad de agua superficial. Y empecé a encontrar ahí, como pensando en estas relaciones, un ativo de respuesta a mis interrogantes iniciales, en aquello que significa afrontar grandes desafíos.
porque tanto en la Pampa Occidental como en el Nordeste, la arqueología argentina y la reconstrucción del pasado pre- y poshispánico, en algún momento eran como ríos estancos, ¿no? Hasta que todo empezó a fluir muchísimo más hace 2 o 3 décadas, y bueno, este noveno Edan es una prueba de ello. He aprendido muchísimo estos días y los anteriores leyendo y recreando esta nueva arqueología del NEA tan revitalizada. Eh, pero en ambas regiones en ese momento había mucho por hacer. El NEA, sin embargo, contaba con antecedentes, muchísimos antecedentes previos, pero con perspectivas teórico-metodológicas tradicionales y necesitaba nuevos impulsos, que es lo que estamos viendo ahora como resultado. En cambio, la Pampa Occidental necesitaba crear un corpus de información sistemática y robusta. Y bueno, hacia allí partí. Luego de casi 40 años de trabajos sistemáticos, la abundante evidencia arqueológica recuperada en La Pampa nos ha permitido comprender un poco mejor las trayectorias sociales de los grupos de cazadores-recolectores que habitaron este entorno semidesértico durante el Holoceno. La Pampa Occidental es un área extensa, caracterizada por la escasa disponibilidad de agua superficial, y la distribución cronológica actual que tenemos de los fechados radiocarbónicos indica una colonización temprana en el extremo sur de este gran territorio, que por ahora cuenta con un único dato, el de 8.600 años antes del presente, en Casa de Piedra 1, que hay que ciertamente refrendar y corroborar. Y también, bueno, tenemos algunos antecedentes escasos para el Holoceno medio y mucho más para el Holoceno tardío. Pero sí sabemos que se dio una fuerte dinámica social durante esta última parte del Holoceno, en una escala suprarregional que abarca ambos océanos y que se plantea desde diversas disciplinas y que yo he tomado para la arqueología como un corredor bioceánico norpatagónico, que se extiende entre los actuales países de Argentina y Chile, atravesando la cordillera de los Andes, de uno a otro océano. Atravesado por rutas y caminos que permiten un flujo permanente y han permitido en el pasado un flujo permanente de poblaciones, mercancías y culturas desde tiempos prehispánicos. Esto implicó para el desarrollo de este corredor la articulación de diferentes grupos sociales, independientemente de las categorías organizacionales que tuviera, ya sea políticas, étnicas o territoriales, que así establecieron mecanismos de integración de diferente naturaleza, mecanismos económicos, políticos, territoriales, parentales e incluso rituales, a través de estrategias reguladoras flexibles y muy cambiantes, como alianzas, matrimonios, guerras y conflictos, y que contribuyeron en sí a la resistencia física, social y cultural de todos y cada uno de ellos, dependiendo de las circunstancias. La Pampa Occidental, como yo he dado en llamar a esta región, que incluye territorios más secos y más húmedos hacia el este, muestra una geomorfología altamente variable y algunos rasgos fisiográficos dominantes, como los que están viendo allí un poco reflejados en el mapa, como las sierras del Ihuecalel, el único valle fluvial que es el de Casa de Piedra, los valles transversales que funcionan como corredores fluidos de interacción, habrían funcionado, y ahora estamos trabajando más intensamente en el extremo sureste, que son los bajos sin salida, y también hay rasgos morfológicos, geomorfológicos secundarios, pero no menos importantes, como los campos de dunas, las lagunas y los salitrales, que también jugaron roles fundamentales en todo este panorama. A nivel metodológico, para ello fue necesario adoptar categorías espaciales multidimensionales que permitieran abordar esta variabilidad fisiográfica, así como los factores de perturbación del registro arqueológico.
También se adoptó la estrategia de alternar las escalas de análisis durante el proceso de investigación, esto que llamamos el zooming in y zooming out, que permite apelar a los datos mientras que se visualizan los procesos en la escala macro, que pasarían inadvertidos al nivel de la escala micro o meso. La mayoría de los sitios arqueológicos detectados en el área de investigación en general son superficiales por todos estos factores de degradación de los suelos que sufre el territorio pampeano. Sin embargo, las secuencias cronológicas y culturales analizadas, por ejemplo, en la localidad Tapera Moreira, a la que he vuelto recientemente, o las del sitio Casa de Piedra, o el cementerio del Iguecalel, o ahora en Cerro de los Viejos, nos han sido de importancia fundamental para la comprensión de estos procesos y se han transformado en jalones cronoestratigráficos que constituyen importantes marcos de referencia en nuestras investigaciones y como indicadores de cambio cultural y ambiental que dan cuenta de las diferentes etapas de exploración y colonización de estos paisajes. Estos lugares especiales, que son los que están básicamente marcados en la diapositiva, han sido concentradores de recursos, muchos de ellos con redundancia ocupacional, y a los que hemos categorizado como nodos, y entre los cuales hay importantes vectores de comunicación entre estos nodos y con otras regiones, que constituyen espacios internodales, materializados, por ejemplo, en rastrilladas o en estos valles transversales, que también son importantes canales de comunicación entre regiones. Vamos a ver un poquito qué pasa en cada una de las etapas culturales que hemos estado tratando de visualizar. Para el Holoceno temprano se dispone de escasas evidencias de exploración inicial del territorio, solo en 3 locaciones del sur de La Pampa. El sitio 1 de la localidad Casa de Piedra, Tapera Moreira 1 y El Carmel, donde hemos hallado algunas asociaciones de artefactos que son característicos de estos momentos tempranos de exploración de un territorio, como puntas de proyectil con pedúnculo esbozado del tipo cola de pescado. En el caso de la que está en la imagen inferior, es una preforma, pero hallada en estratigrafía a gran profundidad en Tapera Moreira, que nos falta todavía afinar un poco la cronología de esa secuencia, para ver si hay una cierta coincidencia, digamos, cronoestratigráfica entre los restos. Y además aparecen estos litos discoidales, que son muy tradicionales en diversos sitios, sobre todo de Pampa y Patagonia, acompañando a estos tipos de armas. Para el Holoceno medio, esto está representado también en escasos sitios de La Pampa, en Casa de Piedra, con esta cronología de 6080 antes del presente. En Tapera Moreira tenemos una cronología que inicia la ocupación de este espacio en 4890, y recientemente hemos recuperado un enterratorio en Cerro de los Viejos, cuya edad calibrada promediada es de 5920. Casi en coincidencia con el enterratorio de Casa de Piedra, que tiene esa cronología de 6080, y otra coincidencia importante que enseguida me hizo recordar, porque también excavé el enterratorio de Casa de Piedra, es la presencia de un ajuar muy destacado, compuesto por 14 elementos. En el dibujo pueden ver una reconstrucción en 3 dimensiones, hecho por una dibujante, Silvia Manuale, de cómo estaban en posición este importante ajuar, y desplegado en el costado la cantidad de elementos que estaban contenidos, muchos de los cuales todavía no sabemos muy bien qué significación tienen, qué funcionalidad tienen. Perdón, me pasé la diapositiva. Quería mostrarles, por ejemplo, estos artefactos óseos que tienen una punta, digamos, plana, chata. Aquí se los ve como están presentes, están en distintos estados de confección, pero todavía no me hemos podido dilucidar cuál es su funcionalidad.
Y aparece, por ejemplo, este crayón de ocre, que aquí hay una reconstrucción de un dibujante pampeano en una situación de pintar un cuero. Bueno, y adornos como los que ustedes ven aquí. Y esto nos da, digamos, una pauta de otra situación de exploración de este ambiente, que indagando las condiciones paleoambientales de este paisaje, se transforma para este Holoceno Medio en un paisaje acuático, ya que estaba en pleno, digamos, situación de desarrollo, todo lo que es el delta de la zona de Bahía Blanca, todo este delta. Y había algunos cursos de aguas que alcanzaban, que penetraban en el territorio y alcanzaban estos territorios, esta zona donde está ubicado el Cerro de los Viejos. Ya para el Holoceno tardío, digamos, las cosas son bastante cambiantes. Y es donde creemos que está la mejor expresión de la colonización humana de este ambiente semidesértico, cuando hacia el 3000 aproximadamente se estabilizaron las condiciones ambientales de estos paisajes. La abundante evidencia material, los fechados radiocarbónicos abundantes que tenemos para este periodo, dan cuenta de la intensificación de los procesos de movilidad e interacción social que se dieron durante este bloque temporal en una escala espacial muy amplia, conectando subregiones como Pampa Húmeda, Norpatagonia, y hacia el oeste la zona cordillerana y cuyana, y bueno, particularmente intensas relaciones con el centro-sur de Chile. Uno de los rasgos característicos de esta etapa es el aumento de la variabilidad artefactual, con la incorporación de nuevas materias primas y tecnologías y mucha variabilidad de elementos de cultura material. Para analizar su procedencia y significación en términos de indicadores de cambios que se articulan con las dinámicas políticas y sociales de las poblaciones involucradas, hemos implementado diversas vías analíticas mediante fuertes investigaciones interdisciplinarias, algo que para nosotros creo que es fundamental. Por ejemplo, en esta imagen vemos la presencia de ortocuarcitas, que pone de manifiesto relaciones de interacción o presencia efectiva de grupos sociales de Pampa Oriental. Nosotros habíamos identificado con algunos cortes petrográficos su procedencia a partir de la formación Sierras Bayas, pero recientemente hemos conocido que en el extremo occidental de Tandilia hay una nueva fuente de ortocuarcita de San Guillermo, así que tendremos que un poco ampliar nuestros enfoques para hacer unas búsquedas más precisas de la procedencia. Están muy bien representadas en alta frecuencia en los sitios de la zona de valles transversales, y su frecuencia va disminuyendo a medida que nos adentramos hacia el oeste de la provincia de La Pampa. También hay una gran riqueza de artefactos y de ornamentos, sobre todo malacológicos. Generalmente se han identificado especies de origen marino, de cordones con chiles fósiles del sur de la provincia de Buenos Aires, muchas especies diferentes, Prototaca antiguo, Salpinzanetti, no me voy a acordar toda la lista, pero cuya mejor manifestación se ha dado en los ajuares encontrados acompañando los enterratorios del sitio Chenque 1, y aparece este adorno que yo siempre lo interpreté como un pendiente en superficie de tapera moreira, confeccionado sobre diplodon, pero que después de haber visto algunas presentaciones recientes, estoy repensando si no habrá sido algún tembetá, algún adorno sublabial. Pero las procedencias de todas estas materias primas nos señalan fuertes interacciones con el este. También ha sido muy importante para señalar estos vectores de interacción los distintos grupos cerámicos. En este caso, son la tradición bícroma rojo sobre blanco, mejor conocida para la zona de la Araucanía chilena como los estilos Vergel y posteriormente Valdivia,
que si bien aparecen escasamente representados en el registro arqueológico, ahí están presentes en distintos puntos de la región pampeana occidental, también cerca de los pasos cordilleranos, en la provincia de Neuquén. Eso fue trabajado por una becaria, por Giovanna Salazar Siciliano, en algún momento, y bueno, esto corresponde a cronologías que están presentes en la misma, digamos, coetáneamente, tanto en el sur de La Pampa como en la Araucanía chilena. Y algunos estilos que no hemos podido todavía identificar, pero que que se presentan incluso con piezas completas, como la que estamos viendo en esta imagen. Otro dato importante para ver estas largas interacciones en gran escala han sido las chayas acanaladas, que son muy frecuentes en el territorio de la Araucanía, que están muy bien representadas en distintos sitios y en colecciones muy amplias de la provincia de Neuquén, y que aparecen muy presentes en Casa de Piedra, en Tapera Moreira, y ha sido encontrados en el sitio La Malia, también por Diana Massanti. Estas, en realidad, son ollas utilitarias de cocción y que en muchos de los casos que hemos recuperado en La Pampa presentan residuos orgánicos que también hemos podido analizar y a los que me voy a referir más adelante. La cronología, digamos, de uso de este tipo de cerámica todavía está por definirse, pero incluso en la zona de La Malia se la encuentra en tiempos poshispánicos y relacionadas con el complejo ecuestre. Y un tipo cerámico que me parece que puede interesar más para los asistentes al EDAN son estos estilos de cerámica incisa, con inciso rítmico e incluso estampados en damero, como este que apareció recientemente en las nuevas excavaciones de Tapera Moreira, y que están también diferencialmente representados con mucho mayor énfasis en los sitios del este de la zona de los valles transversales. A su vez han aparecido algunos incisos en el lado chileno que los arqueólogos de la región, estos aparecieron particularmente mucho más al sur, en la región de Aysén, a 44 grados de latitud, pero los relacionan con interacciones con la región pampeana y tal vez, digamos, occidental y tal vez oriental. Y en base a distintos tipos de soportes, pero fundamentalmente en las cerámicas, que es a lo que me voy a referir, hemos realizado en estas distintas vías analíticas y para conocer mejor los modos de vida de las poblaciones estudiadas, algunos estudios arqueobotánicos, bueno, sobre tártaro dental y también sobre artefactos de molienda. Con ello pudimos conocer el uso y el consumo de distintas especies a través del análisis de silicofitolitos o de granos de almidón en estas cerámicas incisas. Este tipo es el que consideramos más de presencia local y que, por ejemplo, Gustavo Martínez ha identificado como correspondiente a lo que sería más propiamente la cuenca de Colorado, desde su porción media hasta su porción inferior, y donde se pudieron identificar silicofitolitos de poáceas, cucurbitáceas y de prosopis. En cambio, en las chayas se pudieron identificar la presencia de granos de almidón, además de fabáceas, es decir, tanto el uso y consumo de especies silvestres como domesticadas. Lo cual viene a introducir aquí también algunos interrogantes que han sido tratados durante estos días a través de la arqueología del Nordeste. Un elemento importante para la identificación de estos vectores de interacción ha sido la presencia de artefactos de obsidiana, que también aparecen representados en pequeñas porciones, pero que a través de
digamos, los indicadores químicos de su procedencia, hemos podido identificar las fuentes e incluso cronologizarlas, como aparecen, por ejemplo, representadas aquí en estos vectores que les voy a mostrar a través del tiempo, donde aparecen representadas en Tapera Moreira a lo largo entre 3700 y 1200 antes del presente, y luego su presencia, la presencia obsidiana se extiende hacia el este en distintos sitios de las zonas de valles transversales y bajos sin salidas que estamos investigando recientemente. Sin duda que uno de los sitios que mejor nos permitió conocer en mayor profundidad los modos de vida de estas poblaciones fue el sitio Chenque 1, que es un cementerio prehispánico, que por ahí lo he presentado muchas veces, brevemente para quienes puedan no haber escuchado algunas de las presentaciones. Se trata de un cementerio de importantes características, ubicado en el Parque Nacional Igualcalel, en el centro de la provincia, centro-sur, que tiene una cronología de 1200 a 290. Aquí estoy presentando algunos datos nuevos que todavía no publicamos. Se extiende a 900 años el periodo de uso de este sitio, como uso exclusivo de cementerio, con un hiato de uso de 300 años entre 700 y 400 antes del presente, que coinciden con algunos periodos de sequías extremas en estos territorios y que seguramente hicieron que no pudieran las poblaciones llegar hasta una zona desértica tan marcada como el Igualcalel para dar destino final a sus ancestros. Hemos determinado recientemente el MNI definitivo del área excavada, que es de 248 individuos, por lo tanto, creemos que en el área total del sitio, solo excavamos un 23%, tiene que haber más de 1000 individuos enterrados. Y hay muchísimas situaciones diferentes de entierro, muchas modalidades mortuorias muy disímiles entre sí, como la de los entierros primarios, que son los más antiguos. Este tipo de modalidad mortuoria que hemos dado en llamar disposición, que son, digamos, arreglos post-mortem, pero con tejidos presentes todavía en los individuos, donde las partes, digamos, anatómicas aparecen articuladas entre sí, pero fuera de su posición anatómica. Y luego situaciones de entierros múltiples, muy masivos, particularmente que es el entierro 29, que tiene un número mínimo de 17 individuos y muchos y profusos indicadores de conflicto y violencia. También en algunos de estos enterratorios aparecieron ajuares o acompañamientos de los individuos, y algo que me interesó destacar fue la presencia de metalurgia prehispánica, cuya morfología y composición metalográfica es idéntica a estos aros que están aquí representados y que aparecieron en la región de la Araucanía, particularmente en el sitio Labranza, cerca de Temuco, y también han estado apareciendo piezas similares un poquito más al sur, en la región de los lagos. Lo interesante de esto es que, además de la identidad morfológica, presentan la misma cronología y que aparece como el surgimiento de la metalurgia prehispánica en estas zonas en el 1900 antes del presente. Además, en el Chenque 1 también encontramos un fragmento de un tupu de plata, que también es una pieza característica de los adornos utilizados por las poblaciones araucanas, mapuches, mejor dicho, o premapuches. Otra vía analítica que nos ha permitido de alguna manera corroborar la procedencia de algunos de estos individuos e incluso reconstruir en parte sus historias de vida
es los análisis isotópicos. En particular me voy a referir aquí a los de oxígeno 18 que hemos realizado sobre una cantidad importante de individuos. En este caso son individuos también del cementerio del sitio Chenque 1, y en particular estos dos casos, uno de los cuales es el que portaba el aro de cobre, dan valores de oxígeno 18 muy empobrecidos, que corresponden al consumo de aguas de zonas de gran altura, de zonas cordilleranas, mientras que el promedio de la señal local de aguas consumidas por los individuos de llanuras es de -3. Esto nos permitió, por otra vía analítica, confrontar esta idea de que al menos este individuo, que además tiene indicadores de violencia interpersonal, que ahí están señaladas en el esquema que ven arriba, a la izquierda, creemos que este individuo fue transportado desde su lugar de muerte original para darle destino final en este cementerio, y esta es una costumbre, digamos, que la hemos visto refrendada en otros lugares, por ejemplo, en el desierto de Atacama. Es muy frecuente que se trasladaran las poblaciones con sus muertos, portándolos con algún tipo de envoltorio y elemento de transporte. Y otro tema que se nos vio, digamos, muy masivamente representado en este cementerio es el tema del conflicto y de la violencia, y hemos encontrado distintas manifestaciones en periodos diferentes. Así es como en el periodo pre-Yato, es decir, antes de, entre 1200 y 700 antes del presente, aparecen entierros primarios con señales de violencia. Este es el mismo que mostré antes, que tiene el aro de cobre en uno de sus parietales, y que tenía dos puntas clavadas en distintas porciones anatómicas, y después aparecen estos entierros múltiples, muy complejos. En este caso es el entierro 29, que tiene un total de 56 puntas en distintos individuos clavadas o asociadas a partes blandas de estos enterratorios. Un poco para reflejar la idea, aquí hay un cuadro que refleja la cantidad de puntas por cada uno de los entierros. Ven que solamente en el entierro 29 tenemos 41 puntas que estaban clavadas o asociadas, pero este repertorio de puntas, bueno, tienen bastantes similitudes morfológicas y de aerodinamia, pero incluso están representadas distintos tipos de armas, como esta digamos, punta de lanza, creemos que estaba clavada directamente en el ilíaco de uno de los individuos. La zona de violencia se restringe a esta porción del cementerio, lo cual también llama nuestra atención, porque estaba, digamos, segregado el espacio de los enterratorios con violencia. Bueno, un poco para ir reflexionando en torno a todo esto, vamos a decir que la presencia de todas estas materialidades nos señala procedencia y circulación tanto de bienes como de personas pertenecientes a poblaciones diferentes, creemos nosotros, ubicadas en zonas adyacentes a la cordillera de las Andes, y también personas que procedían tal vez de la Pampa Oriental, en un entramado de relaciones sociales que se desarrollaron en este vector este-oeste, y que, bueno, de alguna manera está vinculado con este corredor de circulación que señalamos al principio. El centro y sur de La Pampa posee una larga trayectoria de uso y de ocupación que se extiende por lo menos hasta 8.600 años, partiendo del supuesto de que las estrategias de asentamiento humano en la subregión de Pampa Occidental
se basan en la disponibilidad de un recurso crítico como es el del agua potable, se puede asumir que los grupos exploraron y colonizaron nuevos entornos guiados por metas y de acuerdo a sus posibilidades. Los entornos semidesérticos establecen límites precisos y, sin embargo, cuando los seres humanos se apropian de esos espacios, definen sus propias fronteras, muchas veces modificando las condiciones naturales existentes para transformarlas en recursos culturales. Cuando un grupo humano se enfrenta a un entorno hostil, lo confronta con toda su potencialidad y repertorio cultural, con sus valores y formas de comportamiento, con su organización y su tecnología. El registro arqueológico indica que se utilizaron muchas microrregiones sin fuentes de aguas estables, luego de agotar otras alternativas como las de los valles, los lagos o los manantiales semipermanentes de agua dulce. La presencia de elementos extrarregionales en diferentes sitios de la provincia da cuenta de una importante interacción social de estos grupos de cazadores-recolectores con poblaciones lejanas que habitaban en paisajes con características muy diferentes entre sí. Para el Holoceno tardío, además, se registra la explotación de recursos locales, aunque también se expande el espectro de elementos extrarregionales que permite vincularlos con grupos asentados en la zona transcordillerana por un lado y con las planicies orientales por el otro. Dichos indicadores señalan que los grupos de la provincia de La Pampa participaban de extensas redes sociales, donde, bueno, circularon grandemente no solo objetos, sino ideas, personas y tal vez conocimientos compartidos. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas entonces nos permitieron identificar evidencias que indican que las sociedades cazadoras-recolectoras se integraron en un circuito macrorregional de movilidad basado en sistemas diferentes, de alianzas, de interacciones por vía pacífica y también de conflicto social, como estrategias para enfrentar todas estas limitaciones ambientales que imponen los ambientes semidesérticos. Creemos que, bueno, a través de todo esto, que es una síntesis de lo que venimos haciendo y de nuevas vías analíticas que estamos empezando a indagar, como la metagenómica, hemos contribuido y vamos a tratar de seguir contribuyendo a consolidar la arqueología de una subregión poco conocida, pero creo de importancia vertebral para comprender los procesos y las trayectorias sociales de las poblaciones del centro de Argentina. Y con respecto a la arqueología del Nordeste, que me ha tocado en este recorrido presenciar y revitalizar en mi propio conocimiento, bueno, el EDAN está cumpliendo 16 años de trayectoria. De alguna manera, a través de este recorrido que traté de contarles, he sido testigo del florecimiento y la consolidación de una robusta arqueología que hoy engalana el desarrollo de esta novena reunión de arqueología del Nordeste, que, como decía en la presentación de la conferencia, no tiene límites políticos y se ha extendido incluso a una búsqueda de trayectorias sociales hasta territorios alejados de la Amazonía, de los cuales también hemos escuchado ponencias en esta reunión, y que dan cuenta del crecimiento exponencial de su pasado hasta de alguna manera engarzarlo con el presente, con el resurgimiento de las etnicidades regionales, a través de la recuperación de la lengua, como por ejemplo el caso de la lengua chaná, del que ustedes han hablado muchísimo en otras reuniones, a través de los estudios de Pedro Viegas Barro y con el valiosísimo aporte de Blas Jaime, o con el surgimiento de movimientos de etnogénesis o de revitalización de diversas etnias regionales, que se acompañan con la enorme cantidad de datos, cronologías, reconstrucciones de dietas, de comportamientos mortuorios, de conocimiento de la potencialidad de los recursos,
y de la riqueza etnolingüística, culinaria y cosmogónica de lo que es el nordeste argentino y todas las áreas aledañas. Hoy, como hemos visto, se cuenta con registros de cientos de sitios en las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, pero también de otros ríos importantes y sus tributarios, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco. Además, hay un amplio conocimiento y una extensa búsqueda de los procesos sociales de contactos, movimientos, migraciones masivas, de relaciones lingüísticas con poblaciones arawak, guaraníes, y también he visto que estas conexiones nordestinas llegan a lugares como Córdoba y Santiago del Estero, como he sido, digamos, testigo durante esta reunión. Un poco para darle un final a esta crónica, digamos, es importante, muy importante para la reconstrucción de estos pasados nordestinos, el aporte de las crónicas históricas, muchas de ellas plasmadas en imágenes como son las de Florian Pauke. Ahí yo puse algunas de las que a mí me encanta, siempre me encantaron estas recreaciones idílicas, en algunos casos de Florian Pauke, pero en este caso algunas reconstruyen incluso la fabricación de alfarería. Y justamente algo que me llamaba la atención, y de ahí el título de la charla, era este énfasis que hay ahora. Yo sigo yendo a territorios nordestinos, tengo un lugar de descanso por ahí, y veo las propagandas de la venta del escabeche de yacaré. Sin embargo, el yacaré aparece como muy subrepresentado en el registro arqueológico de lo que he podido aprender en estos días. Ustedes me dirán si estoy equivocada. Entonces me preguntaba si yendo a, por ejemplo, la ponencia de Laura Basturre, que ella habló de los tabúes culinarios, si no habría habido algún tabú culinario con respecto al consumo de esta especie, o si este énfasis que ahora vemos en las carteles que abundan en la ruta por los caminos del nordeste se ha transformado en una innovación culinaria, innovación que de alguna manera es una búsqueda de mantener vivas ciertas tradiciones, como las que hemos visto también en los ensayos experimentales, para recuperar las tecnologías cerámicas y otras en torno a la recuperación de este pasado tan rico del Nordeste. Bueno, sin mucho más que esto, agradezco muchísimo la invitación, espero no haberlos aburrido y quedo, por supuesto, atenta a todos los comentarios que ustedes deseen hacerme. Muchas gracias.